Hasta ahora lo que vimos fue más que nada una introducción al vocabulario que usamos, a la jerga, digamos, de simulación, operación óptima de sistemas de energía eléctrica. Identificamos bien clarito lo que era el sistema, el modelo como una abstracción que nos permite pensar en forma simplificada, y lo que les recalqué es importante que un modelo sea simplificado para que nos permita elaborar hipótesis de cómo se va a mover el sistema cuando hagamos determinado movimiento, incorporemos un proyecto, agregamos un arco, cosas de esas así. Y bueno, los costos marginales suben, bajan. Tener toda esa noción es realmente donde uno va aprendiendo cómo operar el sistema, ¿no? O sea, la experiencia mía con los temas de los simuladores es siempre que al principio, mientras uno lo va aprendiendo, uno dice, no, esto se va a pasar de tal manera, y se encuentra con simulaciones que dan diferentes, y encontrar por qué uno pensó otra cosa y por qué él piensa otra cosa, es ahí donde uno va ganando conocimiento e intuición sobre los sistemas, ¿no? O sea, eso es la razón por la que es importante que el modelo sea una simplificación. Bueno, el estado del sistema lo definimos como aquella información que representa el pasado, lo que me importa a mí del pasado del sistema para calcular el futuro. Como ecuación, como modelo del sistema, nombramos la ecuación de evolución de estado, o sea, aquella ecuación que si yo conozco el estado al inicio de un paso de tiempo, las entradas al sistema durante el paso de tiempo, me permite saber cómo va a evolucionar el estado del sistema durante el paso de tiempo, o sea, dónde va a terminar al final del paso de tiempo. Teniendo esa ecuación de evolución de estados y teniendo forma de generar las entradas del sistema, uno puede ahí simular. O sea, es simplemente ir dándole manija y que dejar desde un estado inicial que el sistema vaya evolucionando, siendo atacado, dirigido, como le quieran llamar, por el conjunto de entradas. De ese conjunto de entradas, les recuerdo que habíamos separado entre aquellas que no tenemos control, el vector R, generalmente asociado a procesos aleatorios, pero también pueden ser variables exógenas determinísticas, que mírenlo como las señales que me vienen de afuera, que yo no puedo manejar, y el vector de control U, que es aquel que el operador impone sobre el sistema para tratar de dirigirlo por el mejor camino. El conjunto de criterios con el cual fija el operador el vector U, con la información que dispone al inicio de cada paso de tiempo, que es el estado y el conocimiento que tenga de las entradas que no controla, a ese conjunto de criterios es a lo que llamamos tener una política de operación, ¿tá? O sea, una forma de determinar el control del sistema a partir de la información que se tiene. O sea, es una función al final del día que nos dice cómo operar. Si yo tengo la ecuación de evolución de estado y tengo una política de operación cualquiera, puede ser buena, mala, aleatoria, no importa, tengo cómo simular la operación del sistema y puedo calcular el costo incurrido en diferentes trayectorias, diferentes realizaciones de lo que me puede pasar, ¿tá? O sea, como hay variables aleatorias, no va a haber solo un camino posible futuro, sino que va a haber muchos. Puedo simular muchos y tener el valor esperado de la operación futura, que es lo que llamamos costo futuro de operación, a partir de un estado dado, y voy a considerar que una política es mejor que otra si da un menor valor esperado de costo futuro, ¿tá? Porque el objetivo de operar el sistema no es otro que abastecer la demanda al menor costo posible. ¿Por qué el valor esperado y no de repente el valor con confianza 90%, 30% o cosas así? Los juegos, cuando uno, en teoría de juegos, si ustedes tienen, son jugadores sueltos en un ambiente y todos están tratando de maximizar su ganancia o minimizar su pérdida, como sería el caso de minimizar el costo, el juego en valor esperado es el que más rinde, ¿tá? O sea, si yo puedo aguantar adentro del sistema a que se verifique el valor esperado,
el que juega en valor esperado es el que termina ganando. Porque algunos, el que se cubre de un riesgo, por ejemplo, bueno, en valor esperado está dispuesto a perder para no caer en determinado riesgo. Entonces, hay que tener bien presente que el razonamiento en valor esperado es el que lleva al óptimo de la ganancia o al mínimo de la pérdida, si quieren, pero claro, tienen que tener la espalda suficiente para absorber los riesgos, el tiempo suficiente como para que se verifique el valor esperado. Para poner un ejemplo, si el riesgo fuera que en una jugada soy capaz de perder todo, entonces ya no puedo seguir jugando, jugar al valor esperado, salvo que tenga una probabilidad altísima, sería tonto, porque voy a jugar una vez y si llego a perder, no voy a lograr verificar el valor esperado y quede fuera del juego. Entonces, eso en definitiva, eso que sucede así con todas las cosas de la vida, es lo que lleva a que existan los seguros, que es como ustedes, sea, a cualquiera de nosotros, se nos incendia la casa y bueno, es un evento grave que nos va a costar mucho recuperarnos y estamos dispuestos a pagar al banco de seguros por encima del valor esperado de la propiedad para que si nos llega a pasar ese evento, que es muy poco probable, de cualquier manera nos cubra. Entonces, los eventos pocos probables, pero de mucha magnitud, son los que llevan a que los actores que están jugando no sean capaces de jugar en valor esperado. Cuando estamos hablando de la operación óptima del sistema interconectado de un país, ¿tá? Generalmente es el valor esperado, se usa el valor esperado, y se podrán hacer figuras de riesgo, que vamos a ver algún ejemplo de figuras de riesgo para darnos cuenta, pero la optimización del despacho se realiza con el objetivo de minimizar el valor esperado de la operación futura, ¿tá? O sea, con el objetivo de maximizar en definitiva la ganancia del país. Obviamente que un actor individual pequeño en el mercado, por ejemplo, una demanda que quiera comprar energía, va a tener otra asignación del riesgo, otro juego, y estará dispuesta a pagar en un contrato por encima del valor esperado de la energía en el mercado spot para cubrirse del riesgo de costos, ¿tá? O un generador pequeño estará dispuesto a cobrar un poco menos que el valor esperado del spot para que alguien le asegure un pago constante. Entonces, ese son el tipo de cosas que podemos analizar después con las corridas y las simulaciones, pero el objetivo de la operación está hecho minimizando el valor esperado del costo futuro. Bueno, horizontes y paso de tiempo y poste ya lo vieron bastante, que es horizonte es la ventana temporal de Disculpe, no análisis, los estás pasos de compartiendo tiempo. nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Hola? Que no estás Te iba a preguntar lo compartiendo. mismo, que pensé que estaba haciendo un resumen, no estás compartiendo pantalla. Ah, no, les vengo Que no, dibujando en no una estás pantalla. compartiendo eso. Igual, venía repasando en esta cosa, venía repasando en esta slide nomás el tema horizonte, paso de tiempo y poste, ya lo vieron, ventana temporal subdividida en pasos de tiempo, que a su vez las horas del paso de tiempo pueden estar reagrupadas en postes. El tema de hay incertidumbre, entonces hay que representarla. Una crónica, le llamamos crónica a una realización posible del futuro. También le llamamos crónica a una serie histórica, por ejemplo, de aportes como serie de datos. O sea, la usamos a la palabra para el futuro y para el pasado. Cuando se habla generalmente de escenarios, en el mayor uso de los escenarios como palabra es cuando uno no puede asignar una probabilidad a algo que conozca, no tienen la distribución. Por ejemplo, supónganse que ahora Aratiri nos ganó un pedazo de un juicio o algo así, y tal vez vuelva, ¿tá? Entonces, uno podría decir, ¿qué pasa si aparecen los 200 megavatios de demanda de Aratiri, sí o no? En realidad no hay una probabilidad que uno pueda asignar clara, sino que no tenemos ni idea. Entonces, lo que se hacen son estudios
por escenarios. Lo que le estaba mostrando hoy Jimena de poner capas, generalmente se usa para eso, que es, uno dice, bueno, vamos a hacer una sala donde la expansión es tal sin Aratirí, y son las fichas capa 0 y capa 1, 2, 3, no sé, algunos números, pero después digo, bueno, y si viniese esta demanda de 200 megas, agrego un conjunto de capas con generadores adicionales para dar esa demanda y tengo en la misma sala cómo estudiar diferentes escenarios, o sea, el escenario activando tales capas o el escenario activando otro conjunto de capas. Entonces, la idea de escenario, cuando está usado normalmente en lo que nosotros estudiamos y en lo que los economistas estudian, se refiere a eso, a una situación que no tiene una probabilidad que nosotros podamos decir claramente representar. Obviamente que después le podemos asignar probabilidades, pero generalmente significa hago estudios por separado, con escenarios separados, y después digo, bueno, puede pasar o tal cosa, los escenarios de cambio climático, ahí tienen un ejemplo, dicen, bueno, si las emisiones son no sé qué, va a pasar tal cosa, si son tal otra, va a pasar tal otra. Muy difícil que alguien se anime a decir, la probabilidad de que pase uno es esta, o no, nadie tiene idea. Bueno, la demanda. Ya vimos todo el bicho de la demanda, que tenía un comportamiento debido a la actividad humana, los fines de semana más bajas, el invierno y el verano por el uso de la calefacción o del aire acondicionado sube, en otoño y en primavera es donde es más bajo, o sea, todo eso. Cómo representar la falla, o sea, lo que vimos sobre la falla, en definitiva, es el costo país, lo determinan los gobiernos generalmente, y en los mercados eléctricos, o mercados, o haya mercado o no, o sea, en la organización del sector eléctrico, tienen la función de determinar el nivel de inversiones, hasta dónde se ponen equipamientos redundantes para asegurar determinada calidad del suministro. Bueno, y los actores que vamos a estar nosotros simulando son generadores, nodos, arcos y, bueno, y la demanda. Esto es como un resumencito del lenguaje que usamos hasta ahora. Los escalones de falla son estos, los que están definidos en el último decreto. Y la demanda, capaz que lo que único que faltaba un poquito es decir, bueno, hacia adelante, cómo se proyecta. Si uno mira la historia, ha venido creciendo, 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 y cada vez que miramos hacia adelante, aquí, por ejemplo, en el 2013, nos paramos y dijimos, bueno, o puede pasar esto, o puede pasar esto, o puede pasar esto, o sea, son escenarios diferentes de crecimiento de demanda. Esos escenarios diferentes hacen que uno tenga que prepararse con inversiones para suministrar esa demanda diferente. O sea, uno no puede esperar a que esté la demanda para empezar a hacer las cosas que demoran 2 o 3 años en hacerse. Entonces, según qué escenario uno tome, le podía errar acá en tomar este o tomar este. O sea, ahí se instala para tal cosa o para tal cosa. Y seguramente eso tiene un riesgo, esa decisión, y bueno, y todas las decisiones que tienen riesgo, después o se gana o se pierde. Eso, terminé el resumen, y ahora lo que vamos a ver es lo que sería, en forma muy, muy, muy resumida, los conceptos fundamentales, pero cualquier cosa que no entiendan pregunten, porque estas cosas son solo de explicarlas bien, no es que tengan una complejidad en sí. Lo que sería un curso de optimización 1 y de optimización 2, básico, para tener también el conocimiento y el lenguaje de qué es lo que hay adentro de la herramienta sin C para resolver los problemas que tenemos. O sea, la notación de un problema, cuando yo digo que tengo un problema de optimización, o sea, en matemáticas le decimos problema de optimización, y pongo una notación como esta que está acá, que no quiere decir más nada que lo siguiente. Tengo una función de costo definida desde un conjunto de mis variables en los números reales, y esto mínimo de f de x con x perteneciente a un conjunto que llamo dominio, o sea, estamos introduciendo el lenguaje nomás, esa es la notación de un problema de optimización. O sea, esto en sí no quiere decir nada, no está inventando nada, no está demostrando nada, es una notación matemática, llamo problema de optimización y lo escribo así, a buscar
un elemento en un conjunto dado que le llamo dominio, que minimiza el valor de una función que llamo función de costo definida, que para cada elemento del dominio me da un número real. El tema de qué quiere decir búsqueda local. Ahora supónganse que el dominio, o sea, el XS, es un vector de números reales, parámetros que tengo que despachar. El vector U, por ejemplo, podría ser, del despacho, el problema de control. Entonces, los algoritmos de búsqueda local, lo único que quiere decir eso es, estoy parado en un punto del dominio, miro hacia los costados, imagínense que ustedes están en un terreno 2D, así, donde hay un valle y un agujero, están parados en un punto, y los algoritmos de búsqueda local lo que hacen es mirar alrededor y caminar en el sentido en que la función baja para buscar el mismo. Están buscando el valle. Entonces, eso es lo que se conoce como algoritmos de búsqueda local, y son la mayor parte de los algoritmos que ustedes tienen en MATLAB, en R, en Python, en todas esas cosas. O sea, buscar el mínimo. La búsqueda local lineal es esto. Miro alrededor, veo la dirección, una dirección en la que la función baje, y camino en línea recta en esa dirección mientras siga bajando. Cuando llego a un lugar que ya no bajo más, me paro de vuelta, miro alrededor, elijo otra dirección y sigo bajando. Eso es búsqueda local lineal. Cuando ustedes encuentren un algoritmo que les diga linear local search, es eso. O sea, es búsqueda local lineal. Como algoritmo de búsqueda local lineal, hay uno en particular, que es el de máximo descenso, que es pararse en el punto, mirar el gradiente de la función, o sea, mirar las derivadas direccionales, y caminar en el vector en la dirección de menos el gradiente. O sea, no solo buscar una dirección en la que baje la función, sino que miro el gradiente y voy contra el gradiente, que es la dirección en la que baja más rápido. O sea, elijo la mayor derivada, la mayor pendiente, y voy en esa dirección. Eso es lo que se conoce como algoritmo de máximo descenso. Es un algoritmo de búsqueda lineal que en cada punto elige menos el gradiente, la dirección de menos el gradiente de la función f. O sea, esto que está escrito así es la dirección, esto es el gradiente de la función f, que no es otra cosa que un vector que tiene la derivada de f respecto a la variable x1, a la x2, a la x3, así las derivadas, dividido la norma para que me dé la dirección. O sea, es un vectorcito de norma 1 en la dirección del gradiente, y elijo menos el gradiente. Aquí hay un signo de menos que quedó pegado a la raya horizontal y por eso no se ve, pero hay un signo de menos. Y lo que hago es que el x1, o sea, doy un paso como donde estoy parado, más el vector SB, que es un vectorcito de norma 1 en la dirección de menos el gradiente, por la distancia D, que es el ancho del paso que estoy dando. Y ahí le doy, con un D suficientemente chico, si el gradiente no era nulo, voy a encontrar un paso para dar, y lo que voy a hacer es camino, en esa dirección. Hay muchas estrategias de cómo ir variando el paso. O sea, puedo iniciar con un paso, ver si cada paso que doy sigo bajando, intentar aumentar el paso. Cuando veo que tropiezo y que en realidad dejé de bajar, achico el paso, y así termino por un método de iterativo, yendo a un lugar donde, bueno, el paso es muy chiquito y no encuentro algo que baje. Me paro ahí, calculo el gradiente de vuelta y sigo. Eso si fuera en 2D y esto fuera el dominio, las negritas estas son las curvas isonivel de la función f, imagínensela para arriba así en la dirección de ustedes, y estos son curvas isonivel y salí desde este punto. Si salí desde este punto, el gradiente es tangente a la curva isonivel hacia allá, o sea, y camino en menos la dirección del gradiente, y voy a caminar ¿hasta dónde? Voy a caminar hasta que llegue a una, o sea, voy descendiendo hasta que llego a una que es tangente a las curvas isonivel. Ahí, si sigo de largo, va a empezar a crecer la función. Me paro aquí, calculo el gradiente que me va a dar para acá, y voy con menos el gradiente de vuelta así. Entonces, el algoritmo de máximo descenso con búsqueda lineal
termina siendo algo como esto, que es, sale de un lugar perpendicular a las curvas isonivel, cuando llega a tangente a unas hace lo mismo, cuando llega a tangente aquí hará así, tuki tuki, y va haciendo así, tendiendo al mínimo. Ese es el punto. Esto es lo que les acabo de decir. Ahora acá lo que está diciendo es, ¿qué pasa si el mínimo en realidad me queda fuera del dominio? O sea, en este dibujo, supónganse que en vez de ser las curvas que iba así, el dominio termina por acá y no sigue para allá. Entonces va a llegar un momento que iba a ser así y me iba a pegar contra el dominio. Lo que ahora vamos a analizar un poquito es, bueno, ¿qué pasa si me pego contra el dominio? Y lo que pasa es algo como esto, ¿no? Que es, llego al borde y me pegué contra el dominio, me dice que el máximo descenso de la función f sería en este sentido, pero como no puedo caminar en ese sentido porque está la pared del dominio, lo que hago es le quito la normal al vector de la dirección, le quito la normal al dominio y me empiezo a resbalar por la pared del dominio por la tangente. Voy a ir siendo así. Si esta pared es un poquito así, me iría para afuera, entonces le tengo que restar un poquito más que la tangente para quedar del lado de adentro. O sea, le estoy diciendo pequeñas estrategias que tienen los algoritmos de optimización, no es que nosotros lo vayamos a hacer. Entonces, le resto un poquito más de la normal para caminar por adentro mantener el punto interior al dominio, esos son los algoritmos de punto interior, y haría lo mismo hasta arrimándome al rojito. Entonces, eso sería algoritmo, búsqueda lineal, local, lineal, máximo descenso, con una estrategia de control de qué es lo que pasa cuando me voy contra la frontera. La solución que obtenemos con un algoritmo de búsqueda local, es lo que dice el algoritmo. En definitiva, ustedes imagínenlo así, están parados en un campo y miran y dicen, hay un valle allá, y caminan al valle. Pero en realidad ustedes no saben si después del siguiente cerrito hay otro valle que era más profundo o no. Entonces, los algoritmos de búsqueda local obtienen un mínimo que no tenemos la garantía de que sea un mínimo global. Ahora lo que vamos a ver, o sea, es el mínimo que es visible es visible desde el punto de partida. O sea, ese es el concepto. Ahora lo que vamos a ver es algo que habrán escuchado muchas veces, lo importante de si el problema es convexo o no es convexo. Lo que vamos a ver ahora es que si un problema de optimización es convexo, entonces cualquier algoritmo de búsqueda local encuentra el óptimo, el mínimo global. Y eso es tan sencillo como que todos los puntos son visibles desde el punto de cualquier punto de partida del dominio. Entonces, si yo estoy en un campo que me aseguran que yo veo todos los puntos desde cualquier punto, y bueno, veo cualquier valle desde cualquier punto. Entonces, no es otra cosa que eso. Entonces, vamos a hablar. Les voy a poner unos ejemplos donde no se cumple que la búsqueda local da el mínimo y vamos a hablar a reafirmar el concepto de convexidad. Este ejemplo muy sencillito. El dominio es solo el eje X, número real, y quiero minimizar la función esta es mi f. ¿No? Entonces fíjense que aquí es bien clarito que si yo salgo de este punto, de acá, y me voy a quedar en este valle porque no voy a ver aquel valle de allá. Y este es el mínimo global. Si yo saliera de un punto de por aquí, y bueno, sí, tengo la suerte y encontré con el algoritmo de búsqueda local, encontré el mínimo global. Ahí tienen un ejemplo en que la f tiene una lombada que me va a impedir, si yo me quedo por acá, ver que tenía que irme para allá. Este es un ejemplo. El otro ejemplo. La f no tiene lombadas, pero el dominio es partido. Entonces yo puedo caminar acá o puedo caminar acá. Si salgo desde aquí, con mi algoritmo de búsqueda local voy a hacer así, me voy a pegar contra la frontera y voy a quedar encerrado ahí. Si salgo de este lado, voy a tener la suerte que voy a converger. Esos ejemplos, ¿qué tienen en común? Que ambos ejemplos son no convexos.
Y ahora vamos a la definición de convexidad del problema. He visto muchos libros y cursos de optimización que se meten a definir si una función es convexa y si un conjunto es convexo, el dominio es convexo por separado, y me parece mucho más interesante y fácil de entender la definición de convexidad del problema a través de lo que se llama el supremo del problema. Imagínense que esto es, se define supremo de un problema al conjunto este que está acá abajo con notación complicada, pero que no es otra cosa que lo que le voy a decir con palabras muy sencillas, que es lo siguiente. Tienen la función y tienen el dominio. A la batata de puntos que quedan por arriba de la función sobre el dominio, o sea, lo verde que está ahí arriba, a ese conjunto de puntos, que fíjense que es el dominio, tiene una dimensión más que el dominio, ¿no? O sea, es el dominio más la dimensión de f, o sea, de los números reales, al conjunto de puntos S, es a lo que llamo supremo del problema. Entonces, con esa definición de conjunto y con la definición, o sea, la definición del supremo como el conjunto de puntos Zx, tal que Z pertenece a R, X pertenece al dominio y Z mayor o igual que f de X, que es lo que está por arriba del f de X, con esa definición de conjunto, el problema es convexo si el supremo es convexo. Y ser convexo para un conjunto significa agarro dos puntos cualesquiera del conjunto y el segmento que los une pertenece al conjunto. Entonces, con esa definición es bien sencillo observar que, mirá, si vos me das cualquier punto si yo desde cualquier punto del supremo veo todos los puntos del supremo, en particular veo los puntos que definen el casquito de acá abajo de superficie. Con lo cual, desde cualquier punto voy a poder caminar hasta cualquiera y voy a ver el mínimo. Entonces, el tema al final es, si el supremo es convexo, digo que el problema es convexo. Ustedes podrán después ver que la definición de convexidad de una función y de dominio en los libros donde yo les digo que está más complicado, y sí, bueno, que al final es lo mismo y que termina siendo eso. Pero geométricamente me parece más fácil pensar en el supremo de un problema. Y además observen que si yo les diera ese conjunto, o sea, yo les doy el supremo del problema, tienen toda la descripción necesaria del problema. Ustedes simplemente están buscando el punto que es tangente a un plano horizontal si lo arriman de abajo al supremo. Resolver el problema de optimización es buscar el puntito que... Él o los puntos, podrían ser muchos puntos que fueran tangentes al plano horizontal, al supremo, ahí abajo. Bueno, entonces, si el problema es convexo, o sea, el supremo del problema es un conjunto convexo, digo que el problema es convexo, entonces tengo asegurado que cualquier algoritmo de búsqueda local encuentra el mínimo. Entonces, local igual global. No hay otra definición. Cosas interesantes de los problemas convexos. Si yo tengo dos conjuntos convexos, la intersección es convexa. O sea, es fácil probar que si se cumple que los dos son convexos, en la intersección agarro dos puntos cualquiera de la intersección y pertenece a la intersección. Otra característica de los conjuntos convexos. Si dos conjuntos son convexos y son disjuntos, o sea, están separados, existe un plano, un hiperplano, porque estamos hablando de un espacio de R a la N, ¿no? Existe un hiperplano que los separa. O sea, si son convexos, tiene que haber un hiperplano que los deja o de un lado o del otro. O sea, que no puede ser convexo y tener cosas como esto así, que haga que no puedo poner, bueno, ahí todavía podría poner un hiperplano, pero es que no haya un hiperplano que lo separe. Bueno, ahora vamos en un tiempo muy cortito, les voy a hablar de lo que es un problema lineal. O sea, hablamos de problema de optimización, hablamos de que el problema queda absolutamente definido por su supremo, o sea que es lo mismo hablar del problema que del supremo,
porque tiene toda la información necesaria del problema, que si el supremo es convexo, entonces mínimo local es lo mismo que mínimo global, y los algoritmos de búsqueda local serían útiles. Y ahora lo que vamos a hablar es qué significa tener un problema lineal, ¿tá? Y lo que les voy a mostrar, en definitiva, es lo que ustedes deben haber visto en investigación operativa o algún curso así de cálculo numérico, que es, bueno, ¿por qué los problemas lineales son convexos? ¿Por qué la solución del óptimo siempre está en la frontera? ¿Y por qué funciona el método simplex? ¿Tá? O sea, es eso lo que vamos a ver acá. Bueno, ¿a qué le llamo una función lineal de costo? A una función definida como esta que está aquí, una constante más un vector traspuesto por el vector de parámetros que tenga. O sea, aquí X no es el estado, sino que es mi vector de optimización de mi problema. O sea, olvídense del estado. Y aquí lo que dice es, si yo tengo una función como sumatoria de números por las variables, más una constante, y quiero minimizar eso, bueno, a esa función digo que es lineal en mis variables. ¿Tá? O sea, números por las variables. Esta función, el gradiente, para aplicar el método de máximo descenso, cuando hago el gradiente de esta función me da el vector A, me dan los números estos que están aquí. ¿Tá? Aquí les puse como recordatorio de notaciones, nomás que gradiente de f son las derivadas de f respecto a cada una de las variables. A es el vector A1, A2 son numeritos y el X son numeritos. ¿Tá? Entonces, A traspuesto por X, que es lo que está puesto aquí, es la sumatoria de los A sub I por X. Lo interesante de esto es, tengo una función lineal. Fíjense que el gradiente es el vector este constante, y salvo que sean todos los coeficientes nulos, el gradiente no se va a anular nunca. ¿Tá? Entonces, cuando vaya a hacer la búsqueda local, resulta que la dirección ya me quedó fija y es constante y no se anula. Con lo cual voy a caminar hasta que me dé contra una frontera. Después me moveré tangente a la frontera hasta donde pueda. ¿Tá? Entonces, si un problema tiene la función de costo lineal, ya saben ustedes que la solución está en la frontera del dominio, ¿tá? Porque no se anula el gradiente constante, y que van a buscar en la frontera del dominio un lugar donde el gradiente ese quede normal a la superficie de la frontera. Porque mientras tenga componente no normal, o sea, tangente, se van a mover, se van a desplazar en la dirección que corresponda. Entonces, en un espacio de 2 dimensiones, x1, x2, una función lineal no es otra cosa que un hiperplano así, o sea, en R a la n también es un hiperplano, pero es un hiperplano y por eso es que no se anula el gradiente. O sea, esto no, el mínimo está ahí en menos infinito de la variable. Si el dominio fuera ese que está ahí abajo, el dominio sería esto que está acá, el verde este D, menos el gradiente es algo que tiene esta dirección, o sea, el gradiente es en el sentido creciente hacia allá, normal a las isoniveles, ¿tá? Menos el gradiente es hacia acá, y la solución va a ser buscar un punto donde, o sea, supongan que salí de acá, voy a hacer así, voy a pegar contra esto, me voy a mover así, voy a ir hasta acá, a donde el gradiente es normal a la tangente en el punto ese del dominio. O sea, ahí ya no tiene componente para moverse para ningún lado. Bueno, eso es una función, lo que les dije hasta ahí vale para cualquier problema cuya función de costo sea lineal. Ahora vamos a ir un poquito más hacia a lo que es un problema lineal, que tiene la función de costo lineal y las restricciones las puedo expresar como la intersección de muchas funciones del tipo, esto que está acá, que son lineales en las X de vuelta, o sea, es como son funciones lineales, y digo que es la intersección. Por ejemplo, si esto fuera en el plano 2D, que la G1 fuera que una ecuación de una recta menor o igual que 0, que me da, tiene que estar, voy a tachar donde no tiene que estar, me dice, es de acá para acá que tiene que estar. ¿Tá? Intersección que no puede estar en la otra de este lado. Entonces voy obteniendo las intersecciones. Ahora piensen en un espacio en R a la n, donde una ecuación lineal igual a una constante significa
un hiperplano en algún lado. En el caso este de 2 dimensiones, ese hiperplano son las rectas, por ejemplo esta. Esa recta separa todo el espacio, lo subdivide en 2 subespacios, que son la mitad de un lado y la mitad del otro. Fíjense que esos espacios son convexos, porque si yo agarro 2 puntos cualquiera de un lado de la recta, están siempre del mismo lado de la recta, cualquier segmento, agarro 2 puntos cualquiera, el segmento que los une está del mismo lado de la recta. Entonces, si yo agarro un espacio cualquiera y lo divido por un hiperplano de R a la n, subdividí en 2 semiespacios que son convexos. La restricción AT por X, o sea, una restricción del tipo AT por X más una constante menor o igual que 0, lo que hace es eso, me elige uno de los 2 semiespacios que define el hiperplano que equivale a poner esto igual a 0. Entonces, cada restricción de estas es medio espacio. Medio espacio de ese espacio de R a la n donde se mueve el X este. Y medio espacio, les dije, es un convexo. Entonces la intersección de muchos medios espacios distintos, definidos por hiperplanos distintos, como la intersección de convexos es convexa, esto me termina dando que el dominio es convexo. Entonces, un problema cuyas restricciones se expresan como la intersección de muchas funciones de desigualdad lineal, define un poliedro que es convexo. O sea, el dominio termina siendo un convexo. ¿Eso a qué lleva? Vamos a unir las dos cosas. Por un lado sabemos que la función, o sea, llamamos problema lineal cuando la función de costo es lineal y cuando el conjunto de restricciones se definen por desigualdades lineales. Entonces, vamos a unir las dos cosas. Sabemos que por la función de costo ser lineal no se anula el gradiente y que entonces está en la frontera la solución, y por otro lado sabemos que el dominio es convexo. Con lo cual, capaz que ahí me está faltando una cosita de cuando le dije que los conjuntos convexos, si tienen el dominio convexo y la función es un hiperplano, imagínense el dominio proyectado para arriba como un cilindro, el poliedro como un cilindro, la proyección de un convexo es convexa también, es bien fácil darse cuenta que si cualquiera de 2 puntos de acá estaban adentro de esta superficie, yo proyecto esto en una dirección, cualquiera de 2 puntos que estén en ese volumen que proyecté, están dentro del volumen proyectado. Entonces, ¿qué es el supremo de nuestro problema? Es la proyección de esto hacia arriba, cortada con la función de costo que es un hiperplano, que de vuelta ese hiperplano me define un medio espacio convexo, y la intersección de esos 2 convexos es un convexo, o sea, el supremo es convexo. Con eso lo que sé es que un problema lineal tiene supremo convexo, con lo cual búsqueda local me conforma y voy a obtener el óptimo. Sé que no se anula el gradiente. Entonces, el método simplex, que deben haber visto en algún curso, no es otra cosa que esto. Ya sé que el problema es lineal, sé que la solución está sobre la superficie del dominio, y sé que puedo tener búsqueda local. Entonces me paro en un punto cualquiera, en un vértice cualquiera del poliedro, y no es otra cosa que elegir qué restricciones quedan activas. En este caso elegí la G1 y la G2, digo, están activas, entonces estoy en el punto 1, y el resto quedaron inactivas como restricciones. O sea, me quedé sentado sobre estas 2 restricciones. De esas 2 restricciones, miro cuáles son los vértices adyacentes del poliedro. Esto está en 2 dimensiones, pero esto vale para cualquier cantidad de dimensiones. Miro y elijo irme en la dirección en la que baje más. O sea, sencillamente camino hacia donde baja más. Me voy al siguiente vértice, hago lo mismo. Entonces, como tengo garantizado que la búsqueda local funciona, simplemente, y sé que está sobre los vértices, simplemente voy en un vértice y voy yendo cada vez más hacia abajo. Y tengo asegurado que voy a llegar a un vértice que cuando mire, voy a mirar y sube para allá, sube para acá, perfecto, este vértice es óptimo. Podría ocurrirme que el gradiente fuera justito ortogonal
a un lado de esto, con lo cual me vale lo mismo este vértice que este vértice, y cualquiera de los dos es solución del óptimo, ¿está? O sea, puede tener más de una solución, pero lo que es seguro es que yo voy a encontrar una de ellas, y que es óptima, ¿está? Entonces, esto es lo que hace el método simplex. Sale de un punto y entra a buscar los vértices. Como la cantidad de vértices es finita, porque está dada por la cantidad de restricciones y por la dimensión del espacio, en un número de pasos finito llegó al óptimo, ¿tá? Es el simplex. ¿Tá? Eso es curso de programación 1, de optimización 1, que los conceptos son convexidad, implica o sea, ¿qué quiere decir convexidad? Que eso implica local igual global en la búsqueda del óptimo. Y el concepto de problema lineal y por qué un problema lineal es convexo, y el método simple, obviamente sin desarrollar, simplemente expresado como se los dije, ¿no? que es por qué funciona. Ahora vamos a lo que sería un curso de programación de optimización 2, ¿tá? Que es el concepto de relajación. Esto es importantísimo, porque pila de veces que ustedes estén pensando sobre las cosas, piensan, aunque no se den cuenta, si el problema es, si tal variación del problema es una relajación o no lo es, ¿tá? Conceptualmente, relajar algo es ablandarlo. Y cuando ustedes están minimizando algo o tratando de resolver algo, si quitan una restricción, por ejemplo, lo que hicieron fue ablandar el problema. O sea, antes tenía que cumplir una cosa más, ahora tengo que cumplir una cosa menos. Y es natural que si yo quito una restricción de un problema, el óptimo que obtenga, si estoy minimizando una función de costo, tiene que ser menor o igual que el que tenía cuando tenía la restricción adicional. O sea, es de lógica que si me dejan más libertad para buscar algo, tengo que obtener algo por lo menos igual que lo anterior o mejor, ¿tá? Eso, que dicho así en palabras muy sencillitas, eso es el concepto de relajación. Entonces, y lo vamos a volver a hablar y ver ahora con el concepto de el supremo del problema. ¿No? O sea, ya les dije, el supremo, definido como el conjunto de puntos que quedan encima del dominio y arriba de la función, define completamente el problema. Y un problema, geométricamente y con ese concepto de supremo, un problema es una relajación de otro si su supremo incluye al otro. O sea, pensando geométricamente y con conjuntos, una relajación, un problema es más relajado o es una relajación de otro si su supremo contiene al otro. Y ahí el concepto, imagínense el concepto bien claro de es más blando, más relajado si el volumen donde tengo para buscar incluye al otro. Tengo más opciones que el otro, ¿tá? Acá, dicho en formulerío, yo tengo un problema mínimo de f de x con x perteneciente a un dominio. El problema lambda, y acá introducimos ya que de alguna manera le ponemos nombre a los problemas. Mínimo de f de lambda con x perteneciente es una relajación del original si el dominio del original está incluido en el dominio de lambda, y para todo punto f de lambda es menor o igual que f de x con x perteneciente a lambda. O sea, los dominios, uno contiene al otro, pero sobre la parte del dominio original, o sea, con x perteneciente a d, la función f de lambda es menor o igual que la función de costo. Cuando lo vean geométricamente, aquí le puse un ejemplo con los dos supremos de dos problemas, eso no quiere decir otra cosa que el supremo del problema original esté adentro del otro supremo. O sea, geométricamente es sencillito de ver, ¿no? O sea, esto que está dicho así, al final del día no es otra cosa que decir que el supremo que es más restringido está incluido en el otro. En los puntos donde está el verde puedo calcular, y en esos puntos el salmón tiene que ser menor que el verde, menor o igual. Eso es esto de acá. Y el dominio del original tiene que estar dentro del dominio del relajado.
Esa es la definición de relajación o de problema relajado, y aquí tienen en letra, y ahora les digo aquí, cuál es la consecuencia de eso. La consecuencia es, si yo busco el óptimo del problema relajado, o sea, del salmón, voy a obtener este punto que está acá. ¿Tá? Ese punto, si me quedó dentro de lo que es el dominio del original, digo que está dentro de, que es un punto factible en el problema original, o sea que puedo calcular. Entonces calculo y necesariamente el valor de la función de costo en ese punto tiene que ser mayor o igual que el original, simplemente porque este conjunto está dentro de este. ¿Tá? Entonces, al haber resuelto, el problema de relajar cosas es, no logro solucionar bien el problema original, entonces lo relajo de alguna manera para lograr solucionar el problema en forma aproximada. Y lo que obtengo es una cota inferior siempre, que es la solución de mi problema relajado, y si tengo la suerte que la solución me cae dentro del dominio original, entonces digo que es una solución factible en el problema original, puedo calcular la función de costo, tengo el amarillo, y ahí seguro que tengo una cota superior del mínimo del problema original. ¿Tá? O sea, este puntito va a ser mayor que el rojo, que es el que estoy buscando, o igual. Pero si tengo los dos valores, fíjense que tengo una cota inferior y una superior, si son muy próximas, digo, bueno, ya estoy contento, en algo que son 100 millones de dólares, tengo 10 dólares de diferencia, no me voy a gastar buscando un mínimo mejor. ¿Tá? Entonces, las relajaciones se usan de esa manera, que es, se busca una manera de relajar el problema, o sea, vamos a ver en particular alguna, pero con algún Rubén, ¿sí? una consulta. Vos podrías relajar básicamente de dos formas, o agrandando el dominio o sacando restricciones, ¿no? Sí. ¿Y cuál es más Pero para eficiente de agrandar las el dos? dominio es lo mismo que sacar restricciones. Es agrandando el dominio Sí, y bajando sí. la función de costos, son las dos. Está bien, está. No dije nada. Vos podés ablandarlo, lo podés ablandar geométricamente, es la manera para mí la que yo no me confundo, que es, yo puedo ablandarlo de cualquier manera teniendo un supremo más grande que incluya al otro. Entonces, Te entendí perfecto. dale, No quiero interrumpir. Gracias. no, por favor. No, pero interrumpan todo lo que quieran porque estas cosas me parece que son conceptuales, no perdemos nada con repasarlo bien. En definitiva, una relajación es algo que nos va a permitir solucionar un problema más fácil que el original. Generalmente uno busca relajaciones paramétricas con algún parámetro. Imagínense con una perilla que ustedes van ajustando el salmón al verde. ¿Tá? Entonces empiezan con algo bien flojo, van solucionando y lo van apretando, apretando, apretando para tratar de tener una aproximación al original. Lo van a apretar mientras valga la pena y mientras puedan. ¿Tá? O sea, cada vez que lo aprieten más va a ser más difícil de solucionar y van a tener algo más preciso. Bueno, ahora, o sea, eso que les acabo de decir ahí es como así un curso de optimización 2, el resultado final. ¿Tá? Esto otro que viene acá es como si fuera un curso de optimización 3, ¿tá? Que es el concepto de programación entera mixta, ¿tá? Bueno, que es el MIP, ¿sí? Mixer Integer Programming, habrán escuchado MIP, Simplex, es lo que usa el SYNC adentro. O sea, lo que tiene el SYNC es programación entera mixta, un simplex con programación entera mixta. ¿No? Acá la cuestión es así, que es, supónganse que el dominio tiene una parte de variables en R a la n, ¿tá? Pero tiene una parte de variables que son enteras. ¿Tá? Y cuando digo enteras pueden ser booleanas, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, números, ¿no? Entonces, esto ya de por sí complica un poquito porque ya fíjense que si una cosa puede valer o 0 o valer 1, hablar de convexidad y hablar de supremos, o sea, ya se entra a complicar la imaginación de ese conjunto. Caso de aplicación de esto, que es donde está usado fuerte, y que vamos a terminar hoy viendo cómo lo resuelve acá, o sea, el algoritmo.
es el tema de las máquinas con mínimos técnicos. O sea, lo que ya vieron hoy ahí en la clase que había una máquina con mínimo técnico, fíjense que el decidir si está acoplada o no la máquina, lo pueden ver como una variable booleana. Si está acoplada, voy a incurrir en unos gastos, en esto, en una restricción de mínimo técnico. Y si no está acoplada, es un 0. Pero la máquina, miren solo la máquina esa, la máquina tiene el dominio partido, o sea, o está en el punto donde no funciona y no da nada, no tiene costo y no tiene potencia, o salta a un punto donde está con una potencia por encima del mínimo técnico, en un rango, y con un costo determinado. Entonces la función de costo, imagínensela, es, el dominio es o 0 o entre Pmin y Pmax. O sea, está partido. Y que valga un dominio o valga otro, depende de una variable booleana que es acoplé la máquina o no acoplé la máquina. Bien. Déjenme ver la hora por las dudas, porque 11:25. Algunos, si me entro a pasar de las 12, algunos protesten. Esto es lo que vamos a ver ahora. Supónganse que tienen un problema, ¿tá? Un simplex, que tiene un conjunto, o sea, tienen un problema planteado común donde hay un conjunto de variables de las x estas que son reales y otro conjunto de variables que son enteras. Partan el vector x en los dos, lo que son los reales y lo que son enteros. Y que tienen la suerte que si ustedes dicen, sí, pero si las variables esas que son enteras las tomara reales, me queda un simplex. Si las dejara variar libre, por ejemplo, una variable que vale entre 0 y 1, imagínense solo que son booleanas con 0 y 1, y que ustedes dicen, pero ahí donde está esa que vale 0 y 1, si la dejo libre, continua entre 0 y 1, me quedó un problema lineal sencillo de resolver. ¿Tá? Entonces, ahora lo que les voy a tratar de que ganen la intuición bien clarita de esto es, si yo agarro una variable, en un problema tengo una variable que vale entre 0 y 1. Ese mismo problema, le dejo libre la variable continua entre 0 y 1, quiero que observen que obtuve una relajación del problema original. ¿Tá? ¿Por qué obtuve una relajación? Porque cuando vale 0 o cuando vale 1, calculo la función y me da exactamente lo mismo que en el original. ¿Tá? O sea, imagínense que tuviéramos la ecuación f ahí bien completita y que adentro de eso hay variables enteras y algunas enteras. Elijan una entera cualquiera. Yo lo que quiero que observen ahora es que si yo agarro esa entera y la dejo continua, el problema que obtuve tiene en la f, en los puntos donde coinciden, o sea, en el 0 y en el 1, da exactamente el mismo valor. En los puntos intermedios entre el 0 y el 1 da algo que no me importa qué es, ¿tá? Porque está dentro del dominio expandido, ¿tá? O sea, está dentro del salmón que no tiene el verde, siendo a esto de acá. Entonces, dejé continuo entre 0 y 1, lo que hice fue ampliar el dominio. Y la función de costo me quedó con algo que dependerá de que sea la función cuando la variable está entre 0 y 1, pero cuando vale 0 o cuando vale 1 vale lo mismo que el original. O sea que el supremo del nuevo problema contiene el original. ¿Tá? Entonces, agarrando cualquier problema con variables reales y enteras, tomo una variable entera cualquiera. O sea, puedo tomar más de una, porque si lo aplico a esto mismo en una, en otra, obtengo cada vez relajaciones, problemas más relajados. ¿Tá? Pero agarren una, relajo esa variable. Obtuve un problema que es relajado del original. Pero le queda alguna variable entera. La agarro, la relajo también, al final voy obteniendo, si a todas las enteras las dejo variar en forma continua, en su rango de variación, si son todas booleanas va a ser entre 0 y 1, obtuve un problema que tiene todas las variables enteras relajadas, pasadas a continuas, y que es una relajación del problema original. Eso se usa de la siguiente manera. Supónganse que tengo un problema con 15 máquinas con sus mínimos técnicos,
que me definen entonces las variables continuas de cuánto despacha de potencia, pero tengo las variables booleanas de acoplo o no acoplo la central. Voy a tener 15 variables booleanas. Si yo fuera a resolver ese problema simplemente por exploración, tendría que ver las combinaciones de acoples, o sea, 2 a la 15 problemas, resolverlos todos y decir, me quedo con este que es el menor. ¿Tá? O sea, la única forma de explorar completamente el árbol de todas las combinaciones de eso es a lo bruto. Entonces, 2 a la 15 problemas, resuelvo los 2 a la 15 problemas y vería cómo me da. Eso es brutal, ¿tá? Y lo que se hace es esto otro que vamos a ver, es el método de programación entera mixta, es esto que le voy a ir diciendo ahora, que es, no, lo que hago primero que nada es relajo todas las variables, ¿tá? Y estoy entonces en este nodo acá arriba, donde es el problema más relajado de todos, que es a todas las variables enteras las pasé a continua. Resuelvo el problema, ¿tá? ¿Qué puede pasar al resolver este problema? Supónganse que ustedes tienen la maravillosa suerte de que todas las variables que pusieron, que relajaron, les quedan en ceros o en 1. ¿Tá? Entonces, tuvieron la super suerte, voy a volver acá atrás para darles más el concepto, que si el verde, justo en el mínimo, toca el salmón y en el punto celeste, encontraron de primera, con el problema más relajado de todos, el mínimo. Tienen la cota inferior y la cota superior, que como la pueden calcular porque coinciden. ¿Tá? Bueno, aquí estamos en lo mismo. Si ustedes, cuando llegan aquí, tienen la super suerte de que todas las variables que relajaron les quedan o en 0 o en 1, entonces los dos supremos de los problemas, el super relajado y el original, coinciden en ese punto, porque es donde coinciden los dominios, y por construcción, que simplemente agarraron la función de costo y le dejaron libre la variable, no cambiaron nada. Entonces pueden calcular, el mínimo que obtuvieron es cota inferior, a su vez lo pueden calcular en el original y da lo mismo, y es cota superior, entonces si la inferior y la superior dan lo mismo, esta es la solución del problema. ¿Tá? Ahora supónganse que no tienen tanta suerte, y que alguna de las variables booleanas, o algunas, un conjunto, quedó en 0,3, otra en 0,8, o sea, quedaron en números que son reales. Entonces, ustedes ya tienen que la función de costo en este lugar les dio F1, ¿tá? Ya saben que ese es un mínimo de la solución del problema original, o sea, ya tienen una cota inferior por lo menos, como en este ejemplo, que es la relajación es ampliar el dominio, y si quedó algo a media máquina, o sea, variables a media máquina, no pueden calcular en el problema original el costo, con lo cual no tienen un máximo, tienen solo un mínimo, ¿tá? Pero por lo menos tienen un mínimo. Ahora, tengo esto y digo, bueno, me quedaron 5 variables a media máquina, ¿tá? O sea, no me quedaron todas en 0 o en 1. Perfecto. No tengo más remedio entonces que apretar el problema, o sea, de relajar un poco. Y lo que elijo es, por ejemplo, aquí elegí la variable xj1, o sea, una de las variables, y elijo abrir el árbol en 2, que es esa variable que no la desrelajo, o sea, la impongo en 0 o en 1, y el resto la dejo relajada. O sea, lo que voy haciendo es un árbol de desrelajación, o sea, parto de la relajación total y voy desrelajando. Ahora veamos el concepto del árbol este, que es, hacia abajo siempre son desrelajaciones, problemas más apretados que los que están arriba. Con lo cual, ya tengo garantizado que cuando calcule el costo de cualquier nodo de por acá abajo, ese costo tiene que ser mayor o igual de un nodo de por arriba. Porque siempre que voy a ir hacia abajo voy a ir apretando el problema, ¿tá? Entonces, lo que vaya obteniendo acá arriba, o sea, por ejemplo, este costo ya sé que es una cota inferior de todos los costos que están por acá abajo, ¿tá? Esto me permite algunas cosas. Por ejemplo, si cuando voy abriendo este costo ya es mayor que lo que obtuve por acá, en este caso fue al revés, este costo F4 ya es mayor que uno que obtuve como en otro lado, ya no vale la pena
ir apretando el problema en este sentido. O sea, hacia abajo siempre voy a tener costos mayores. Recorramos un poquito esto. Agarro una de las variables y la impongo a 0. Ah, qué suerte tuve. El amarillito aquí quiere decir todas las variables, el resto de las variables, cuando resolví el problema imponiendo esa 0, me quedaron en 0 o en 1. Entonces, esta solución ya es una solución factible del problema original, o sea, está dentro de las posibles del problema original. Y el costo que obtuve es ya una cota superior de lo que me podía, de lo que podría obtener. O sea, logré en la exploración encontrar un punto que no estoy seguro que sea el óptimo, porque yo apreté una de las variables en un sentido, capaz que el óptimo está en apretarla en el otro sentido. Pero por lo menos dije, bueno, apretando esta variable hacia 0, obtuve una cota inferior y superior, o sea, inferior es o sea, obtuve una cota, perdón, superior, porque obtuve un factible, pero con una relajación de lo que me tiene que dar el problema original. Ahora aprieto el problema con la variable hacia el otro lado. Resuelvo. Me siguen quedando variables relajadas. Ahora elijo otra de las variables y la aprieto con un 0 y la aprieto con un 1. En este ejemplo, la aprieté con un 0. Resuelvo y me quedan relajadas, pero ya el costo F4 ya me dio superior que el F2. Entonces no tiene sentido continuar hacia abajo porque este es un mínimo de todo lo que viene hacia abajo. ¿Ah? Y si ya tengo un factible, o sea, este ya es un punto factible, una solución factible, no me interesa encontrar otra factible acá abajo, porque seguro que es más cara que esta, porque que todavía es una relajación de todo lo que hay para abajo, es más caro. ¿Ah? Entonces, ya aquí corta. Fíjense que yo te estaba diciendo que este árbol abre, si son 15 máquinas, abriría hasta 2 a la 15 noditos abajo. Ya aquí cortaron un montón de nodos hacia abajo que no va a necesitar resolver. Ahora impone el X, en vez de apretar a 0, aprieta a 1 esa variable. Resuelve, le da relajado de vuelta. Dice, bueno, abro de nuevo, aprieto a 0 y aprieto a 1. Aprieta a 0 y directamente le da que no puede cumplir con todas las restricciones del sistema. ¿Tá? O sea, esto es infactible. Directamente este nodo y de aquí para abajo no puedo operar. ¿Tá? No logro cumplir con todas las restricciones del sistema si aprieto eso a 0. No es solución. Entonces, ya corta derecho viejo. Aquí va hacia abajo y encuentra otro nodo factible. Aquí lo que puede suceder es que el F6 sea menor que el F2 o al revés. ¿Tá? Si le da que es menor, dice, mi mejor nodo factible es este, me olvido de este, y ahora tengo este como cota, como cota superior del mínimo que estoy buscando. Si el árbol abriera el más, ¿tá? Seguiría para abajo, y ahora sabiendo que si en un lugar me da que el costo de un problema relajado es mayor que el F6, ya corto ahí, no preciso seguir. ¿Tá? Entonces, o sea, no les pretendí dar una demostración del método, pero sí que entiendan que es cómo resuelve la programación entera mixta el problema del despacho de los mínimos técnicos, ¿tá? Y no es solo de los mínimos técnicos, es donde usted tenga una variable entera. Es esto, la dejo continua, pruebo con el problema relajado y va relajando lo necesario. Ahora imagínense el orden de mérito, un montón de máquinas con mínimos técnicos que ustedes... Rubén, Sí. perdón, una pregunta. Yo lo que no entendí es cómo usted separó cuando usted dijo que tenía algunas variables que ya las había definido y solo algunas o sea, que eran las que se tenían que mover porque eran las que no estaba seguro del problema. No sé si me explico. O sea, No. hay algunas que ya, claro, cuando usted se paró hizo la primera... Acá en claro, cuando hizo el primero, usted dijo, bueno, hay un montón de variables que repito, hablando de las máquinas, si querés, porque mirá, aquí es como que me paré y dije, todas las máquinas directamente pueden generar libres. ¿Tá?
sea, la variable de acople, en las ecuaciones, donde puse la variable de acople, que vale o 0 o 1, le digo, no, vale libre, dejala que valga continua entre 0 y 1. Resuelvo el problema ese, que me queda un problema, o sea, yo tengo esta función de costo, tengo este problema planteado con la ecuación. En algún lugar, algunas de estas variables, algunas, son variables que solo pueden valer 0 o 1. Digo, bueno, agarrás la ecuación tal cual la tenés y simplemente decís, no, las dejo libres entre 0 y 1, que puedan variar en forma continua. Resuelvo ese problema que me queda, que es más sencillo que el original, porque las variables no están, no tengo que estar explorando entre 0 y 1, o sea, lo resuelvo con mínimo, o sea, búsqueda local o cosas de esas. Y con la solución que tenga me fijo en la solución que me dieron esas variables que yo dije que podían variar entre 0 y 1, pero libres entre 0 y 1, pero que en Y realidad algunas quiero... van a llegar a los extremos. Las Claro, que llegaron a claro. los extremos ya son solución. Eso es lo que dice usted. Las que llegaron a los extremos quedaron bien y son candidatas a quedar así. ¿Tá? El tema es que donde una no te quede en los extremos, ya tenés que entrar a decir, bueno, abro. ¿Tá? No tenés garantía que esas que quedaron en los extremos, cuando abras otra, acá te vuelva a quedar en los extremos. ¿Tá? O sea, eso no tenés garantía. Vos vas bajando y apretando cosas y te podrá pasar que alguna que antes había quedado sola apretada, después que se abre de vuelta. Pero entonces cuando llegue el momento, o la vas a imponer para un lado o la vas a imponer para otro. ¿Por qué esto funciona medianamente bien? ¿No? O sea, yo puedo ponerles ejemplos muy malos donde esto funciona horrible, no logra tomar decisiones y termina recorriendo todo el árbol. ¿Tá? Si le pongo 15 máquinas, todas exactamente iguales, lo que va a pasar es que hasta que no llega hasta abajo no sabe que son todas iguales. No se va a dar cuenta que hay un orden prioritario porque en realidad es todos los valores del final con cierto despacho, por lo menos, si hay que despachar las 15 máquinas, le va a dar que son las 15 acopladas lo que quiere tener. ¿Tá? Entonces va a haber 15 nodos, no, va a haber, sí, claro, si son 15, va a haber 15 o sea, capaz estoy confundiendo, que es, si son todas, si hay muchas soluciones iguales en el árbol, lo que va a pasar es que va a tener que explorar para llegar hasta esos lugares y darse cuenta de que era lo mismo. Tengo 15 máquinas iguales, me van a producir un montón de caminos iguales. Supónganse que de las 15 máquinas tengo que despachar 3, que ese es el óptimo. Va a haber combinaciones de 15 tomadas de 3 que son la misma cosa. Entonces el árbol va a crecer por todos lados para explorar las combinaciones de 15 tomadas de 3. ¿Por qué en el mundo real funciona bastante bien? Porque las máquinas no son todas iguales. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes están diciendo la dejo libre entre 0 y 1, casi es como que hayan dicho transformé la máquina en el problema relajado en un generador térmico simple. ¿Tá? Y él va a hacer el orden de mérito, va a despachar, va a cortar en un lugar, y lo que va a suceder en la resolución del despacho es que va a haber un montón de máquinas que quedaron a pleno, una que quedó marginando y un montón que quedaron apagadas. Y cuando está abriendo esto de imponer a 0 a 1, está diciendo, la que quedó marginando, ¿la dejo adentro o la apago y pongo la próxima? Prácticamente es eso. Entonces, o sea, solo mirando los costos variables medios, que es lo que sucede cuando dejas libre la variable booleana, le van a quedar un orden de mérito donde hay unas a pleno seguro, unas seguro apagadas, y le queda una zona donde margina una máquina y la siguiente podrá entrar o no según que la que margina tenga un mínimo técnico que le haga un costo muy alto. ¿Tá? O sea, es eso lo que sucede. Y por la razón por la que funciona medianamente bien y ahorra tiempo de cálculo y logra cortar mucho los árboles de decisión. Tá. Bien, les voy a volver voy a volver a la presentación 1.
Y ahí estaba el dibujito del costo, de las ecuaciones con mínimo técnico. Esto. O sea, esta es la función de costo de una máquina con mínimo técnico. La función de costo esa, yo la puedo poner como el costo como esto, como es la cantidad de máquinas acoplada. Esta variable, si es una máquina sola, es una booleana que vale 0 o 1. Y el costo es esto. Si yo lo dejo libre, o sea, el supremo es esto que está acá y esto que está acá. Cuando yo dejo libre la variable entre 0 y 1, lo que se puede ver de alguna manera más o menos sencilla es que el supremo me termina quedando, o sea, agarro 2 puntos, ay, se me movió. Si yo tomo 2 puntos de los supremos, vale 0 o vale 1, es o elijo el punto de acá o elijo el punto de acá. ¿Tá? Cuando la dejo libre, en realidad lo que me está quedando es que es la combinación lineal entre, o sea, agarro 2 puntos cualquiera y es el segmento ese que me está recorriendo. El supremo, cuando la dejo libre, me termina quedando, cuando agarro todos los puntos, los rayo entre 0 y 1, o sea, agarro el segmentito entre 0 y 1, me termina dando que el del relajado de esa máquina me queda esa cosa completa. Entonces, en la que viene creo que es que vamos a ver cómo se ponen las ecuaciones, cómo los actores van poniendo las ecuaciones adentro del problema. ¿Tá? Ahí van a ver bien cómo les queda la ecuación de la máquina con mínimo técnico, y ahí vamos a ver bien, bueno, que cuando ustedes dejan suelto el problema, les queda algo que él termina resolviendo con un supremo que es así, que es lo mismo que suponer que tiene el costo variable medio de plena carga de la máquina esta. Y bueno, vamos a terminar hoy por acá. ¿Alguna pregunta tienen o no? Yo tengo una duda, no te quise cortar. En Dale. el de optimización 1, ¿viste? Cuando pusiste el ejemplo del convexo en el plano, que Sí. tenías 4 puntos, y dijiste que el mínimo era el 4. Y ahí quedé con la duda si el mínimo no es el 3. A ver, pará. Esta es. No veo nada todavía. Ah, no, no estoy compartiendo, perdón. No, ahí va, sí, no estás compartiendo, Rubén. Ahí, el mínimo, ¿no sería el 3? Ya en el 3, ¿por qué seguís buscando? Y bueno, fíjate que el vector rojo, que es el gradiente, no es exactamente paralelo a este, es un poquito abierto hacia allá. Cuando proyectes, cuando este llega acá, como no es ortogonal, para que fuera el 3, el gradiente tenía que ser ortogonal a esto o hacia acá. O sea, No, está. como el gradiente es así, todavía tiene componente hacia allá, cuando me pare aquí y mire, me va a decir que aquel es más bajo que este. Seguís buscando. No viéndolo en el. No, yo lo veía en el plano y decís, te quedás con el 3 y No, pero pará, pero vos lo pero estás haciendo en la proyección. esta no es la función de coste. Esto es x1 Eso es el dominio. y esto es x2. Claro. Vos cuando haces la La función de proyección. costo está en la tercera dimensión hacia nosotros. Bien. Capaz que fue confuso eso. O sea, Sí, me confundí ahí. dale. Dale, gracias. Bueno, pasen bien. Chao, chao. Gracias, ¿eh? Chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias.